Mirada Esencial, un programa de Radio Construyendo Relaciones Barcelona dedicado al desarrollo de la sabiduría, entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar y presentado por Lorelis Cova. Hola, namaste, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te hablo, Lorelis Cova. Hoy tenemos el tema de Ruta por la Vida. Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría. El camino espiritual hacia la sabiduría es un viajar hacia la estrella polar interior. Allí, en ese profundo espacio, encontramos nuestro oro alquímico, un punto de luz del ser que se expande a todo el universo. Chris Bolívar. Hoy, en la mirada esencial de Ruta por la Vida. Solemos ir perdidos. No sabemos si estamos o no conectados con nosotros mismos. No conocemos nuestro sentido, a veces nuestra misión para algunos. Estamos buscando fuera, muchas veces, aquello que no encontramos dentro. Chris Bolívar, namaste. Namaste, Lorelis. Chris Bolívar, con casi 30 años de experiencia acompañando procesos de transformación, creadora del coaching esencial, fundadora y CEO del Essential Institute, licenciada en Psicología Organizacional y en Filosofía, poeta, pintora. ¿Qué nos traes con este tema de Ruta por la Vida, Chris? Sí, es un aspecto, un tema que muchas veces tratamos en nuestros cursos, en los talleres y como herramienta de trabajo en coaching esencial, porque vamos un poco perdidos, ¿eh? Vamos de ruta por la vida como dando tumbos, ¿eh? Nos falta la estrella polar. Estamos muchas veces, o sea, en nuestra sociedad diríamos, ¿no? En general, en nuestro momento histórico, estamos más orientados o más enfocados a conseguir logros, objetivos, cosas externas a nosotros, que realmente encontrar el sentido interior, lo que nosotros llamamos estrella polar. Me explico. Nosotros, por ejemplo, no hablamos prácticamente nunca de objetivos, ¿no? Incluso en entornos organizacionales, que se utiliza tantísimo, bueno, lo podemos utilizar, ¿no? Está bien. Pero no nos interesa demasiado la definición clásica de objetivo, ¿eh? Entendiendo objetivo como, pues esa meta que hay que alcanzar sí o sí, definida en el tiempo, cuantificable, etcétera, etcétera. Porque nos parece, o me parece, una ilusión, una fantasía humana. O sea, ¿qué sé yo lo que va a pasar mañana y si voy a poder alcanzarlo o no? ¿No? Es una pretensión egoica de control. En lugar de eso, interesa más, sobre todo en el aspecto profundo, ¿no? Del desarrollo del ser persona, ser equipo, ser organización, tanto da, ¿no? La idea de estrella polar, ¿qué es? Eso que tiene sentido para mí, que me vibra, que me da fuerza, que me hace ir en una dirección determinada, ese norte, que no hace falta que alcance, pero que me da la ruta, ¿eh? Me da, pues eso, como la estrella polar, me da el norte. Y me da igual si estamos hablando, lo que decíamos, ¿no? De a nivel más individual o personal o a nivel organizacional. ¿Qué me da el norte como organización? Y organización no solamente empresa, familia, cualquier tipo de organización. Cuando yo coloco la estrella polar, cuando yo coloco el sentido dentro de mí, en mi interior, puedo entender que no hay nada que lograr, sino que los resultados que se van sucediendo en mi vida van teniendo sentido o no en función de eso. Es decir, voy conectándome con mi brújula para ver si cada paso de los que doy, cada experiencia vivida, me alinea o me desalinea
con mi sentido y voy reconduciendo, voy yendo de ruta por la vida alineado con mi sabiduría interior, con mi sentido interior, con lo que para mí tenga sentido, que puede ser distinto de para otra persona, obviamente, ¿no? No hay un sentido universal. ¿Sería muy diferente o afinar un poco más en vez de esa clásica pregunta de ¿para qué he venido? Sí. ¿O es muy diferente? Bueno, el para qué he venido, para qué estoy en este mundo, cada uno le va a dar su propio sentido, no hay un sentido, como decíamos, universal. Me ayuda a conectar con mi motivación existencial. En lugar de la motivación de ego, que es lo que cada ego pretende para sentirse cómodo, en control, feliz, desde esta felicidad temporal, en la medida en que lo consigo, en lugar de eso, que es muy inestable, y me genera, ¿no?, ansiedad, porque no siempre puedo estar consiguiendo lo que mi ego pretende, sea cual sea su motivación. En lugar de eso, me abre un espacio de conexión conmigo. Me abre un espacio donde yo puedo decidir en cada paso de mi existir cuál será mi siguiente paso. En la medida en que voy fluyendo hacia esto que para mí tiene razón de ser, tiene sentido, me conmueve, me vibra, me da plenitud de ser. ¿Como algo que conecta contigo más que otra cosa? Sí, estamos hablando, la estrella polar está en nuestro interior. Es lo que yo desde mi aspecto más intuitivo, diríamos, es que es difícil colocar palabras porque no hay palabras en la intuición, ¿eh? Simplemente siento, y no es una emoción, porque las emociones otra vez estamos en otro sitio, me siento conectado, sí, me siento en paz, siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer o que estoy decidiendo lo que tengo que decidir. No hay conflicto en mí, hay armonía, hay calma, no hay ruido. Esa es la clave, ¿no?, que me dice que estoy en la dirección de mi estrella polar. Claro, otra cosa es, si hablamos de proceso, y de juicio, de cómo yo me exijo estar siempre en esta alineación. Me exijo estar siempre ahí. No me permito desviarme. Es como esta idea de progreso moderno que tenemos, ¿no?, lineal, teleológica, donde yo tengo que dar un paso tras otro sin equivocarme para llegar a este objetivo que yo me marco. No estamos hablando de eso en absoluto, al contrario. Estamos hablando de que puedo ir un paso a la derecha, otro a la izquierda, uno atrás, uno delante, porque en cada experiencia de vida yo me descubro y desvelo este sentido. Y es una espiral donde yo cada vez voy clarificando este sentido, esto que para mí tiene sentido. Pero no es una línea recta donde yo tenga que alcanzar algo y si no hay un error o me equivoco. O sea, nosotros ni siquiera hablamos de fracasos, no hablamos de errores, no hablamos de que tengo que tener claro a priori a dónde ir y delimitarlo y planificarlo y si no voy perdido por la vida. No es eso. Es cada vez ganar más claridad, más conexión con mi propia autenticidad y mi ser esencial o mi sabiduría interior. O sea que si estoy perdida también está en mi propio sentido, o está, si aparentemente pareciera que estoy perdida y no me encuentro, y esa es parte ya también de mi sentido, podríamos tenerlo, ¿no? Me viene la imagen esa que hay en redes de cómo es el camino espiritual de los otros, una línea recta, sí. Y cómo es el mío, ¿no? Todo unas rayas para cualquier sitio, para cualquier... Claro, pero es que es falso que el de los otros es una línea recta. Eso vuelve a ser una mirada de ego, ¿no? En otro programa estuvimos trabajando, ¿no?, con el crítico interior, la mirada del crítico. Admiro a los que tienen procesos rectos. No, esto es falso. Aquí no hay nadie con procesos rectos. Como dice la ley del 7 sufí, ¿no?, que habla de proceso, hay diríamos, un orden, pero es un orden caótico. Lo tengo todo desordenadamente calculado, ¿no? Bueno, esto ya vuelve a ser el ego. Aquí no hay cálculo. Aquí hay fluir con el caos, que es distinto. Para los oyentes y que entiendan un poco esta gran diferencia entre lo que es a qué he venido, qué tengo que hacer, el siguiente paso
y marearme. Y luego le decimos que no, que todo es eso. Uh-huh. Y con los programas que ya más o menos hemos ido hablando uh-huh. de ese juego, uh-huh. con los críticos, con la intervención de todas nuestras partes. Sí. ¿A dónde los llevamos con ese sentido de esa ruta por la vida? Que suelten ya. Control. El sostener el no entender. Sostener el no saber. Sostener la incertidumbre. Claro, esto al ego le toca las narices, que da gusto. Pero ese es el tema del fluir. Yo me acuerdo una vez especialmente, ¿no? Con un coachee que vino a trabajar el poder fluir, pero no podía. O sea, lo último que quería en este mundo era fluir, porque le daba el yuyu. Necesitaba controlar la coherencia, etcétera, ¿no? Y claro, le tenía repelús hasta el punto de que la palabra misma le generaba rechazo. Pero es que a veces tenemos mal colocado todo esto, ¿no? Porque no se trata de, bueno, que pase lo que sea. Me da igual todo. Paso de todo. Todo está bien en términos de que me resigno o dejo de hacer esfuerzo. Como dice un gran cabalista, ¿no? El esfuerzo depende de ti, pero no el resultado. Esa es la diferencia. O sea, que yo esté desde mi perseverancia, desde el esfuerzo, en términos de avanzar en una dirección que a mí me parece que, ¿no? Que tiene sentido para mí, es una cosa. Y que yo empiece a controlar, a forzar, a medirme por el resultado que alcanzo. Esta es otra historia que me va a generar sufrimiento al final porque yo no controlo. ¿Sí? Se trata de que ante una circunstancia determinada que me presenta la vida, yo pueda aprovecharla, aprender, vivir la experiencia que me trae para poder ver si esto tiene que ver conmigo o no y permitirme desde mi intuición y desde mi brújula interior decidir cuál es mi siguiente paso. Pero no planificar mi vida 200.000 pasos antes para llegar a no sé qué sitio, porque si no, es como que dejo que suceda todo sin mí. Bueno, es que las cosas suceden sin mí y conmigo, ambas, ¿no? El fluir tiene que ver con permitirme experienciar lo que la vida me trae, decidiendo a partir de ahí y de esa experiencia cuál va a ser mi siguiente paso. Y en ese siguiente paso volver a permitirme conectar con la experiencia, con la empiria, dejar que me traspase, aprender de ello y volver a ver cuál es mi siguiente paso. Todo esto cuando me viene, y lo comentas, me viene mucho, también en otros programas, aquello de pareciera que hemos venido, no sé, se me antoja, ¿no? A mí me viene, no sé si el ego o qué parte de mí. Pareciera que hemos venido a hacer exactamente eso que no hacemos. O sea, si yo soy una controladora y lo quiero todo submilimétricamente y no tengo nada de espontaneidad y no le digo al otro que tengo delante lo que realmente estoy pensando, pareciera que es que yo tengo que hacer exactamente todo lo contrario. Sí. Eso sería lo que muchas veces se llama crecer desde la polaridad. Recordemos, el ego quiere que yo sea de determinada manera y para ello me impide ser lo contrario. Y es precisamente lo contrario lo que he de integrar, armonizar en mí para poder ser todo mi ser. Así que si yo estoy instalada desde la no espontaneidad, desde el control, como cualquier ego en general, me toca aprender a soltar, a ser más espontánea, etc. Soltar control. La vida me va a traer eso, me trae las lecciones que necesito para poder crecer como ser humano. Y en la medida en que me resisto a eso, se convierten en mi destino.
Se convierte en eso que la vida me sigue trayendo porque es con lo que estoy topando una y otra vez. En forma de pareja, en forma de circunstancias, en forma de adversidades varias y variadas. Como un karma, ¿no? Como un karma o en fin. La cuestión es, cuando yo aprendo, por ejemplo, a soltar, claro, no es que la vida no me presente más circunstancias donde soltar, es que no me cuesta soltar y por lo tanto lección aprendida. No me choca eso, porque ya está integrado en mí. Así que va bien en esa experiencia que estamos diciendo, ¿no? Como dejarme traspasar por la experiencia, me va bien ponerle conciencia porque son esas las lecciones, por así decirlo, ¿no? Los espacios, lo que las oportunidades, ¿no? Que me da la vida para poder seguir creciendo, ¿no? Decíamos en un programa sobre el ser feliz que la felicidad sostenible, real, profunda, es la que tiene que ver con el desarrollo de mi ser, de mi potencial, la expresión máxima de mi cualidad o de mi semilla humana, ¿no? Esta plenitud de ser. Ir de ruta por la vida sería, con sabiduría, sería eso, sería cómo conectar o mantenerme atento, ¿no? A conectar con ese sentido para poder poco a poco proponerme o aceptar o abrazar, ¿no? Oportunidades de la vida que me harán vivir experiencias que me ayudarán a crecer, a desarrollar mi potencial, mi plenitud de ser, y que desde mi interior, desde mi sabiduría, pueda ver si tienen sentido o no conmigo y tomar las decisiones adecuadas para mantenerme ahí. Lo cual no quiere decir que en determinados momentos yo tenga o decida vivir circunstancias que no están muy alineadas con mi sentido. Tengo que estar, qué sé yo, he descubierto que me apetece, mi vocación, mi desarrollo tiene que ver, qué sé yo, con ser artista, por decir algo, ¿no? Muy bien, pero el típico tópico, ¿no? Y tengo que trabajar de camarero. Está bien. Trabaja de camarero, pero no te pierdas, ¿no? Ahí, sino recuerda el ir cosechando e ir abrazando oportunidades en la dirección de ser, pues, actor o lo que te apetezca, o ingeniero, me da igual. En términos de aterrizar a una profesión, ¿no? Porque ir de ruta por la vida tiene que ver también con el aterrizaje real a la vida humana real, con las decisiones, sean las que sean, de cómo lo vivimos de forma material, ¿no? Con una profesión o con la dedicación a no sé qué cosa, me da igual lo que sea, ¿no? Profesión o no. Es decir, la expresión del ser aterriza en un plano terrenal X, el que sea. Puedo, diríamos, ejercer roles que no tienen tanto que ver conmigo en un momento dado, pero seguro que de ahí, si yo me mantengo alineado y consciente, voy a poder sacar la experiencia necesaria para crecer en la dirección que a mí me interesa. Todo trae riqueza, todo, cualquier experiencia trae riqueza para cada uno de nosotros y para cada uno de forma específica y única. Cuando me mantengo alineado con mi sentido, puedo, diríamos, extraer esta riqueza con más conciencia. Diríamos que vivo mi vida más plena, más feliz, más plena en cada momento de mi existir. De acuerdo, en consonancia, por ejemplo, con filosofías o creencias tipo el Ikigai, ¿no? Uh-huh. Darles a los oyentes referencia a lo que estás diciendo, relacionándolo con esas cosas de lo que termino siempre haciendo, uh-huh, lo que se nos repite en la vida, ¿no? Uh-huh. Hablando del destino y todas estas experiencias que nos vuelven a repetir, lo que termino siempre haciendo, lo que naturalmente, uh-huh, hago y todo este tipo de... Tipo los hábitos, etcétera, ¿no? Los automáticos. Los automáticos, ¿no? Que nos pueden dar una idea un poco de por dónde... Sí, me pueden hablar sobre todo de mi ego, de dónde está instalado, de la zona de confort, y ahí abrazar la polaridad, ¿no? Salir de la zona de confort. Y también muchas veces puedo observar que reitero en irme a algún espacio que no me permito, pero que me atrae.
Entonces, ¿qué me está trayendo ahí? ¿Qué puedo aprender de ahí? ¿Qué no me estoy permitiendo? ¿Cómo podría hacerme más caso, respetarme más? ¿Queda claro? Me gusta mucho, sobre todo eso de hacerme caso. Respetarme. Ojo, no hacerle caso a mi ego y a mi juicio, sino respetar mi espacio interior donde digo, no, esto no me interesa, esto me está generando sufrimiento, lo hago desde el miedo, no va conmigo, es la presión social, lo siento, en el fondo yo lo siento inauténtico, lo siento, claro, la inautenticidad desde el ego es muy engañosa otra vez, ¿no? Pero si yo me permito espacios de contacto profundo conmigo misma, al final yo sé lo que es para mí y lo que no es para mí. Al final yo sé. Namaste. Namaste. Momentos de sabiduría con Ricard Rodjan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental. Cuando nos encontramos en la dirección correcta, lo único que debemos hacer es seguir el camino. Proverbio budista. Namaste, Ricard. Namaste, Lorelis. Ricard Rodjan es maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprenen a estimar y Minuts de meditación. De Ruta por la vida, la sabiduría budista. ¿Tiene en cuenta esta ruta por la vida? ¿Es algo que se plantea en el budismo? Sí, la práctica del budismo podríamos decir que es un arte de vida, como dice muy bien el Dalai Lama. Y se nos habla de las 4 nobles verdades, precisamente se habla como camino. Cuando hablamos de la primera se habla de observar lo que te produce insatisfacción. La segunda sería fijarte o analizar qué es lo que lo origina. La tercera sería ver que como hay un origen de esa insatisfacción o sufrimiento, hay un cese, puede haber un cese. Y como puede haber un cese, seguramente hay un camino a seguir para obtener ese cese. Ahí es cuando hablamos del camino. Pero también, para resumirlo todo, el Buda, la enseñanza de Buda, el camino de Buda, por decirlo así, es muy sencillo. Estamos hablando de no hacer ningún daño para no generar malestar en uno mismo y en los demás. Estamos hablando de hacer todo el bien posible, por lo tanto es para que uno mismo y los demás nos sintamos a gusto, nos sintamos bien, que tengamos esa experiencia más satisfactoria, como hablábamos antes, no de insatisfacción, sino de satisfacción. Entonces en el camino budista también no solo hay que dejar de hacer el daño a los demás y hacer todo el bien posible, sino que también hay que hacerlo a través del pleno control sobre la propia mente. Porque si tenemos una mente descontrolada, eso sería básicamente lo que nos lleva por el camino de la satisfacción. Pero si aprendemos a controlar la mente, seguramente podremos hacer cosas muy buenas y nos llevará siempre por el camino de la satisfacción y la plenitud. Así es como un practicante, sea laico, sea monje o monja, que también las hay, pues dedica su vida, y ese es el camino budista. Evidentemente ahora es muy sintético, pero todo esto es muy profundo. Cuando hablamos de cuál es el camino budista es seguir los 3 adiestramientos de la mente, que estarían dentro de lo que es el óctuple noble sendero, o óctuple noble camino, en este sentido. Y la idea es obtener ese estado de satisfacción plena en el que gozas de los resultados de todo lo que vas haciendo en el camino. Es decir, puedes mejorar tu conducta ética, puedes mejorar tu concentración, puedes mejorar mucho tu sabiduría. Esos serían
los 3 aspectos principales del adiestramiento mental, es decir, cómo llegar a tener un control eficiente sobre la propia mente. Una mente que actúa a través del desarrollo de pensamientos mucho más éticos, no daña nunca a los demás, evidentemente. Una mente mucho más concentrada pues puede profundizar mucho más en las cosas, en la realidad de las cosas. Por lo tanto, es una mente mucho más sabia. Es decir, ética, concentración y sabiduría actúan en conjunto. Y así es como se resume el camino budista. Que de hecho, claro, nosotros hablamos de budismo, pero si nosotros analizamos bien y observamos bien lo que estoy diciendo, no es una cosa que sea ajena a nadie en el mundo. Es decir, desde el punto básico, fundamental o esencial de que todos tenemos nuestra naturaleza esencial, nuestra realidad profunda, a partir de ahí hay muchas cosas que hacer. Y entonces en nuestro camino nos saldrá siempre la oportunidad de ser personas éticas. Nos saldrá la oportunidad de tener métodos que nos ayudan a tener una profundidad de una mente más concentrada, y nos dará la vida muchas oportunidades en las que podremos fijarnos mejor en las cosas y ser personas más sabias. Básicamente, esta es la ruta por la vida. Básicamente, algo sencillo. Muy sintético. Sí. Muy sintético. Estar bien con nosotros mismos nos daría esa satisfacción de la ruta por la vida. Por supuesto. Sería lo sintético. La idea de organizar ese camino o de armonizarlo. Evidentemente, cuando no vas en contra de lo que todos queremos, sobre todo lo que uno quiere, porque claro, muchas veces nos centramos muy profundamente en nosotros mismos. Es decir, ¿qué nos interesa? Imagínate que tienes sufrimiento o malestar o un estado de insatisfacción. Lo primero que te interesa es salir de ese estado de insatisfacción. Es decir, que lo primero que buscas es lo que te interesa, ¿no? Para ti, para salir de ese estado de insatisfacción. Eso está bien. Por lo tanto, cuando vas aplicando sistemas, métodos que te llevan a una experiencia mucho más plena, pues encuentras esa armonía contigo mismo. Pero ahí no se queda todo. Ahí no se queda todo porque después te fijas más en los demás, porque claro, no te sientes tan apurado en el sentido de buscar ese estado de satisfacción que es prioritario en ti mismo, ¿no? Porque claro, si nosotros actuamos o intentamos hacer algo por los demás desde un estado de dificultad, de poca sabiduría, de falta de concentración, de una conducta ética, digamos, bastante que deja que desear, por así decirlo, pues es poco lo que podemos hacer por los demás. Pero cuando vamos practicando y vamos desarrollando una mente más ética, más concentrada, más sabia, es cuando podemos pensar o ver, es cuando empezamos, de hecho, a ver que los demás están en nuestra misma situación. Porque nosotros ya no tenemos esa necesidad rápida, inmediata de experimentar más, digamos, armonía, más paz, más tranquilidad, más felicidad, por decirlo así. Entonces, como ya no estamos tan necesitados, como ya vamos bebiendo un poquito de ese néctar de felicidad, aunque no tengamos la felicidad plena todavía, pero estamos ya en el camino, ¿no? Ya hemos caminado, ya nos hemos levantado del sillón, hemos dado unos cuantos pasos y ya más o menos estamos en el camino, estamos en esa ruta. Pues claro, vemos que no estamos solos, que todos los seres están en la misma búsqueda, están buscando el estado de felicidad plena. Por lo tanto, empieza a surgir en nuestra mente no solo esa dedicación propia, sino también buscar la manera de contribuir haciendo lo posible para que los demás también puedan levantarse de su sillón, dar los primeros pasos y, en el mejor de los casos, llegar al estado de plenitud. Ese es también un proceso que nos viene en el camino. Al principio nos miramos mucho a nosotros por necesidad, nos miramos mucho a nosotros mismos, pero después nos vemos que no vamos solos, que no estamos solos, que todos los seres van en el mismo camino con la misma búsqueda. Y entonces es bueno compartir ese camino, yendo todos juntos cogidos de la mano, en lugar de planteárselo en soledad. ¿Tienes alguna meditación que nos puedas
hace en relación al sentido de la vida? Pues sería como una especie de introspección profunda en el sentido de analizar cuál es nuestra prioridad en esta vida, ¿no? Es decir, en cómo nos vemos, cómo nos sentimos más satisfechos y cómo nos falta aquella cosa que nos dice no estoy satisfecho con lo que hago. Sería una meditación analítica que analizaría las ventajas y los inconvenientes de las cosas. Si queréis, nos sentamos tranquilamente, vamos haciendo introspección y desde esa introspección nos fijamos claramente en aquello que nos molesta o nos sentimos molestos con ello. Por ejemplo, imagina que tienes un vicio desagradable, ¿no? Y ves que te molesta mucho tenerlo. Entonces, analiza las ventajas de abandonar esa mala costumbre y los inconvenientes de seguir con ella. A través de análisis seguramente tendrás la mente clara para, de forma definitiva y de forma determinada, dejar de generar esa actitud perjudicial para uno mismo y para los demás. Esa sería una meditación de los pros y los contras de las cosas, por decirlo así. Namaste, Lorelis. Namaste, muchísimas gracias, Ricard. Como siempre, muy interesante lo que nos traes. Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial. Hacia donde vamos es siempre donde la vida nos lleva. Hacia donde nos lleva la vida es siempre elección nuestra. Cris Bolívar. Namaste, Cris. Namaste, Lorelis. ¿Cómo estás? Bien, aquí continuando con este fantástico programa. De Ruta por la Vida. De Ruta por la Vida. Que nos trae desde la otra parte nuestra que tocamos aquí, la intuición, lo artístico, esa otra mirada. ¿Qué nos puedes proponer? Sí, como bien dice la frase que acabas de leer, la cuestión es estar más presentes desde esta parte intuitiva, desde esta parte no lógica, no racional, donde muchas veces no entendemos lo que está pasando, ¿sí? Y la cuestión sería cómo sostener el no entender, cómo poder sostener la incertidumbre, estar más conectados con este espacio interior del que estamos hablando, porque en realidad somos más sabios de lo que pensamos. Y las elecciones que estamos haciendo ya tienen, diríamos, aprendizaje, ya tienen eso que necesitamos y que la vida nos trae para poder ir de ruta por la vida con sabiduría. Cuando hablamos de esta ir de ruta por la vida, como también decía Ricard antes, estamos hablando de este alinearnos con nuestro interior, con nuestra sabiduría interior, en lugar de perdernos, ¿no?, de objeto a objeto, ¿no?, de objetivo a objetivo, de forma que podamos ir creciendo espiritualmente, creciendo como seres humanos, en contacto, aprendiendo a leer de estas elecciones que estamos haciendo, en contacto con nuestra brújula interior. Luego en Sabiamente propondré un ejercicio que solemos hacer, ¿no?, para poder visualizar mucho mejor esto de ir de ruta por la vida. En este sentido, estamos hablando de este espacio interior, intuitivo, donde hallar la felicidad. He traído hoy un cuento que también lo podríamos haber leído en Ser Feliz, pero como todo al final está relacionado, lo traigo hoy. Es un cuento que es, no sé exactamente de qué cultura es, porque está recogido, es un anónimo, está recogido de un libro de Josep María Doria, de cuentos para aprender a aprender, que trae cuentos, ¿no?, de distintas culturas. Leo el cuento, es muy cortito. En una oculta y misteriosa dimensión del universo,
se hallaban reunidas las fuerzas creadoras de los mundos dispuestas a realizar su papel con el ser humano en un hermoso planeta azul. Como quiera que tales dioses tenían un gran sentido del humor, decidieron gastar una enorme broma al ser humano, en realidad la broma más importante de la vida sobre la Tierra. Para ello, decidieron determinar nada más y nada menos cuál sería el lugar que a los seres humanos más les costaría encontrar. Una vez hallado depositarían allí las llaves de la felicidad. «Bien, las esconderemos en lo más profundo de los mares», dijo uno de ellos. «Ni hablar», opuso otro rápidamente. «El ser humano avanzará en sus ingenios científicos y será capaz de llegar allí y encontrarlas». «Bueno, pues también podríamos esconderlas en lo profundo de los volcanes», dijo otro de los presentes. «Tampoco», volvió a replicar un tercero. «Resultaría inútil, porque así como será capaz de dominar las aguas, también será capaz de dominar el fuego». «¿Y por qué no bajo las rocas más sólidas y profundas de la tierra?», propuso un presente. «Inútil», replicó un compañero. «No pasarán unos pocos miles de años que el hombre dispondrá de capacidades increíbles para sondear los subsuelos y extraer todos los metales y piedras preciosas que desee». «Ya lo tengo», dijo uno que hasta entonces nada había dicho. «Esconderemos las llaves en las altas nubes del cielo, un lugar al que el hombre no puede llegar». «Tonterías», replicó rápidamente otro de los presentes. «Todos sabemos que los humanos no tardarán mucho en volar y dominar los aires. Y qué duda cabe que, al poco tiempo de surcar los cielos, las hallarían». Un silencio primordial se hizo en el seno de aquel insólito cónclave de los dioses, hasta que, al fin, el que destacaba por ser el más ingenioso de los dioses, dijo con solemnidad y regocijo: «Esconderemos las llaves de la felicidad en un lugar que el hombre, por más que busque, tardará mucho, mucho tiempo en suponer e imaginar». «¿Dónde, dónde?», preguntaron con ansiosa curiosidad los que conocían de su sagacidad y lucidez. «El lugar del universo que el hombre más tardaría en mirar y, en consecuencia, hallar es el interior de su corazón». Y todos estuvieron de acuerdo. Precioso, es eso. Ir de ruta por la vida tendría que ver con ponerse en dirección a este corazón, ¿no? Corazón, bueno, hoy se habla mucho, ¿no?, de la sabiduría del corazón y poner corazón en lugar de mente. No es esa la idea, ¿eh? La idea es un espacio donde estar en contacto con quien realmente somos, sacando el ruido mental en los humanos, ¿no?, lingüístico, en el que solemos meternos, pero también emocional, porque al final todo está relacionado, ¿no? Leemos mal la mente, leemos mal el cuerpo, leemos mal las emociones, porque están todas enraizadas en el ruido del ego. Así que el espacio tiene que ver con un espacio de silencio, con un espacio de conexión con esta profundidad del ser, donde hallamos el sentido, la misión, la felicidad, la paz. Al final, ir de ruta por la vida es ir de ruta en dirección a nuestro ser esencial, a nuestra sabiduría interior. Esta sería la cuestión, ¿no? Este despertar, ser desde la completitud de lo que podemos ser. Habrá personas que nos dirán, sí, ahí estoy, lo busco. Y habrán otros que nos digan, ¿y eso qué es? No me entero, no sé. Cris, está bien, ¿no? Lo explicas muy bien y me encanta. Pero, ¿alguna pista así, tipo...? Se me ocurre una película, que estamos en este espacio, donde yo creo que se ve muy bien todo este proceso. El Guerrero Pacífico, con Nick Nolte, que además está basado en un caso real y además en una circunstancia, ¿no?, con un ejemplo de los más notables en la consecución de objetivos, éxitos, medallas,
visibilidad, competitividad, etcétera, ¿no? Como es un deportista de élite, ¿no? Que va a los Juegos Olímpicos. Creo que en esta película se puede ver muy bien, entre otras muchas cosas. Yo creo que es una película, ¿no?, la que haremos referencia más de una que otra vez. Se puede ver muy bien cómo se pasa de una motivación de ego y de perseguir, ¿no?, e ir de ruta por la vida persiguiendo sueños, pero sueños egoicos, a la motivación existencial, a eso que está en mi interior y cómo yo lo voy desvelando y voy alineándome con lo que tiene sentido para mí más allá del resultado final y sobre todo del resultado final que mi ego persigue, ¿no?, y que intenta conseguir para llenar mi vacío interior. Ir de ruta por la vida con sabiduría es poder ver que no hay tal vacío interior en realidad y que en cualquier caso lo que podríamos considerar como un vacío interior que tiene que ver con nuestra humanidad y nuestra incompletitud como seres humanos, ¿no?, que no somos dioses, está bien y puede ser acogida y abrazada igual. No tiene por qué ponernos en crisis el no saber todo, el no entender todo, el no poder todo, el que no ser siempre los más amados por todo el mundo. No pasa nada, forma parte de nuestra naturaleza y está bien así, y se puede ser feliz, tranquilo y pleno más allá de esta mirada del otro que necesitamos obtener, ¿no?, con el truco de los objetivos o con el truco del éxito, con el truco de la seguridad o tanto da, ¿no? Al final, ir de ruta por la sabiduría, por la vida desde la sabiduría interior, como decíamos, es entrar en contacto con mi ser y cómo la vida me ofrece posibilidades para entrar cada día más en contacto con mi ser. Hay una frase que a mí me gusta que dice, ¿no?, la sabiduría es ese espacio interior donde se integra intuición y razón. Es un lugar de partida y de llegada, un camino hacia. Cris Bolívar. Un camino hacia. Esa creo que es la clave de la cosa. Es un seguir yendo de ruta por la vida. Gracias, Cris. Gracias, namaste. Namaste. Sabiamente, espacio de herramientas y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría. No hay destino equivocado, solo inconsciente desvelado que nos abre a nuevos aprendizajes. Cris Bolívar. Namaste. Namaste, Cris. Sí, creo que es importante recordar que cuando estamos hablando de ir de ruta por la vida, incluso, ¿no?, marcando esta estrella polar interior o, ¿no?, intentando reconocerla, no estamos hablando de que me equivoque, sino la localizo, la siento, al final vea que repito y repito cosas que no me gustan en la vida o que no quisiera, o no se trata de un espacio otra vez de exigencia, de juicio, sino que se trata de que con cada experiencia vivida podamos ir reconociendo o alineándonos en la escucha de nosotros mismos y de esta experiencia vivida con ese ser que somos y aprender a escucharnos y a respetarnos y ver qué es lo que realmente me mueve y me interesa, más allá de que lo pueda conseguir o no, o de que aparezca o no en mi vida, ¿no? Y cuando más alineado estoy con eso, más me puedo dar cuenta de que ya lo tengo. Por ejemplo, ¿no?, en la película que creo que ya hemos comentado alguna vez, Bajo el sol de la Toscana, el final, ¿no?, la última escena, o casi la última, es muy significativa, ¿no? De lo que se trata es de todo este viaje, no tanto de lo que logro al final, sino del viaje. Por ejemplo, nos podría ayudar el libro El alquimista, de Coelho. Es un libro sencillo, rápido, que puede tener, puede gustar más o menos, pero para lo que estamos comentando ahora tiene mensaje, nos ayuda a ver
como yo puedo ir descubriendo en la medida en que puedo ir descubriendo. Y no pasa nada, está bien, todo me va enseñando. O en otro orden, ¿no? Estaría el libro El Elemento de Ken Robinson. Bueno, tiene un corte americano de casos de éxito, ¿no? De personas que han triunfado de alguna forma, ¿no? Pero el fondo de la cuestión al final es, ¿y yo qué quiero realmente? ¿Cuál es mi talento? Cuando yo saco todo el ruido, ¿qué voy encontrando en mí? Voy a proponer un ejercicio que solemos trabajar en nuestros talleres, por ejemplo, ¿no? En el programa El Viaje Alquímico, que es otro de nuestros talleres que están orientados, ¿no? A ponernos cada vez más en ruta, ¿no? Por la vida desde la sabiduría interior, pasando por el viaje alquímico, ¿no? De Nigredo, Albedo y Rubedo. Es decir, ¿no? Cómo desde la desintegración, la dualidad, la fragmentación interior, podemos ir armonizándonos para que brille nuestra estrella polar y desde ahí, ¿no? Desde este brillo interior podamos estar en el mundo, ¿no? El ejercicio o el modelo que utilizamos muchas veces también en coaching esencial cuando trabajamos con los coaches, ¿no? Con los clientes, es un modelo que, diríamos, se constituye como en 4 grandes pasos, ¿no? Uno es el de la estrella polar. El sentido, el propósito, el para qué, la misión, la intención, podrían ser aspectos, ¿no? Que tienen que ver con esta estrella polar. Claro, a partir de ahí, esto que es tan abstracto, tan etéreo, ¿cómo lo vamos aterrizando al mundo? Lo primero es bajarlo a nivel de el plano, que no es la realidad, que es el plano, el mundo de las ideas todavía. ¿Cómo me organizo? ¿Con qué estrategia? ¿De qué forma esto que yo intuyo, porque a veces no lo sé claramente, o ya tengo una idea formulada, ¿no? Al respecto, ¿cómo lo puedo llevar a cabo? Por ejemplo, cosas muy terrenales, ¿no? He descubierto que me interesa mucho el mundo de, qué sé yo, la ingeniería, ¿no? Bueno, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde estudio ingeniería? ¿Quiero estudiarla o no? ¿A qué escuela? O etcétera, etcétera. Estupendo. Pero luego hay un paso más, que es el territorio. En el territorio voy experimentando cada una de estos aspectos que realmente pongo en juego en la vida. No hace falta que sea el que yo ya sea ingeniero o no, o el que acabe o no la carrera, sino el hecho de que yo empiece a buscar trabajo de ingeniería o que empiece a mirar escuelas o universidades, ¿cómo me está sentando? ¿Qué me está pasando ahí? Y eso implica estar en contacto con mi interior, la brújula que le llamamos. En este espacio de la brújula o este aspecto tiene que ver con estar abierto a escucharme, a mi escucha interior, a la intuición. Y ahí voy viendo qué siento ahí. Si hay miedo, si no hay miedo, qué ideas, qué creencias, qué prejuicios, qué intención, etcétera, etcétera. Y esto me va hablando de nuevo de la estrella polar. En la medida en que yo voy pasando por estas 4 dimensiones, la estrella polar, el plano, el territorio y la brújula, que en realidad coinciden con el aprendizaje significativo de Kolb o con nuestro modelo de sabiduría interior, ¿no? Pasar del mundo de la sabiduría interior, ¿no? Aterrizarlo para darme cuenta de y aprender de ello. En la medida en que voy pasando por este círculo, ¿no? Por decirlo así, lo que hacemos es despertar al desarrollo espiritual. Me voy reconociendo, me voy dando cuenta, en la medida en que lo pienso, lo pongo en experiencia, escucho qué me sucede ahí, y esto que escucho habla de mí. Y esto que habla de mí hace que yo pueda volver a plantearme qué hago, cómo lo pongo en juego, cómo me lo vivo, qué escucho en esa experiencia, y así sucesivamente. Y esto para nosotros es ir de ruta por la vida con sabiduría. No es llegar a ningún sitio, no es llegar a la primera, no es una línea recta, no tengo que acertar, no tengo que equivocarme o no hablamos ni siquiera de errores en Essential Institute, sino que hablamos de experiencia y hablamos
de darme cuenta y de que quizá a la primera no me doy cuenta, la vida es muy sabia, me lo presenta 4 veces, igual a la quinta ya me doy cuenta, ¿no? ¿Y me doy cuenta de todo? No, me doy cuenta de algún matiz, de algún aspecto. Y aunque yo no me dé cuenta, en mi interior van sucediendo cosas. Entonces llega un momento en que eso da sus frutos, ¿no? La crisis de los 40, tal vez, ¿no? Donde ya estamos hartos de más de lo mismo y acabamos tomando conciencia de estos aspectos, ¿no? Para volver a ponernos de ruta por la vida con más conciencia desde otro sentido. En conclusión, para mí, para ver si a alguien le funciona, es como aléjate completamente de la exigencia de ser algo, ser alguien, ser mejor, ser conocerte en una gran medida, porque tampoco eso es como muy efímero, ¿no? Aléjate de todo eso y disfruta del camino, ¿no? Es bastante más parecido a disfrutar del camino con lo que vas encontrando dentro de ti. Sí, y ahí todavía es tramposo, porque aléjate es una orden que exige. Claro. Entonces no hace falta. Simplemente vive tu vida con más conciencia en la medida en que puedas. Si uno pone el foco ahí, probablemente sucederán cosas, verá cosas, escuchará cosas de sí mismo que antes quizás no había visto. Recuerdo una alumna, ¿no? Precisamente de el viaje alquímico, ¿no? Que decía, es que es increíble porque desde que he tomado conciencia de algunas cosas, veo que la gente me ve distinta y me dicen cosas que no me decían. Bueno, y la reflexión es, quizá no las estabas viendo, quizá no estabas leyendo desde ahí. O sea, en la medida en que nos abrimos a lo que hay, a lo que sucede y nos dejamos traspasar por esta experiencia y vamos alineándonos con nuestro ser interior, en lugar de buscar fuera eso que nos da la felicidad, creemos que nos da la felicidad, la verdad es que empiezan a suceder cosas maravillosas, pero no en plan New Age al uso superficial, de no, tú déjate y todo será maravilloso y podrás conseguir todo lo que tú quieres, ¿no? Cada vez que hay algún la cosa suele ser tramposa. Cada vez que hay alguna instrucción, alguna exigencia, algún juicio, la cosa suele ser tramposa. Entonces, antes escuchando a Ricard yo pensaba, ¿no? Claro, a veces incluso estos discursos, ¿no? Estas propuestas espirituales profundas, depende de quién las escuche, depende de cómo se digan, se pueden malinterpretar porque estamos tan anclados al tener que hacer algo para conseguir no sé qué cosa, ¿sí? Y vivimos tan desde el juicio de qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer para poder llegar ya a la estrella polar y ser feliz y comer perdices. Esa lucha de a ver a dónde llego, tengo que mejorar, quiero ser más evolucionada, más... Yo diría que la cuestión es cómo ir soltando, ese equilibrio, ¿no? Como se suele decir entre el retener o el tener y el soltar, ¿no? Como el respirar. No me puedo quedar con todo el aire y no puedo soltar todo el aire. Es un fluir, ¿no? De entrar y salir, de retener y soltar o de inspirar y expirar. En ir de ruta por la vida es un poco eso, ¿no? Cómo suelto ideas, expectativas, prejuicios y tomo lo que la vida me trae. Y cómo eso lo elaboro para volver a cuestionar todo eso que yo he tomado para volver a soltar otras cosas que me permiten volver a tomar de la vida. Y eso me va enseñando y me va enriqueciendo. Y ya está. Ojalá pudiera ser así de simple. Ojalá. Pero nos enredamos mucho, también es verdad. Parte de ese aprendizaje. Como dice una frase, ¿no? de Lewis, ¿no? Las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Muchas gracias, Cris. Gracias. Namaste. Namaste. Que la sabiduría nos acompañe. Que la sabiduría nos acompañe. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook Radio La Mirada Esencial.
Por último, te recordamos nuestro email de contacto: info@essentialinstitute.org. Desde la mirada esencial, Lore Liskova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste.